En un entorno donde la forma en que te perciben lo es todo, y donde tu imagen influye directamente en las oportunidades que surgen, existe una clara distinción entre ser visto como una alternativa más o ser considerado un verdadero tesoro. Muchas personas atraviesan la vida buscando aprobación, intentando encajar, luchando por ser aceptadas, pero aquellos que realmente marcan la diferencia no son los que imploran por ser notados, sino los que emanan una atracción innata, una presencia tan poderosa que resulta imposible de pasar por alto. Hoy compartiré contigo 9 principios esenciales para cambiar la forma en que los demás te ven, para que dejes de ser solo una opción más y te establezcas como un modelo de excelencia, valor y singularidad. Luisi, escritor y precursor en el ámbito del crecimiento personal, comprendió algo que muchos pasan por alto. Todo comienza en nuestro interior. No se trata de estrategias superficiales ni de mostrar una imagen falsa, sino de cultivar una mentalidad y una actitud que realmente reflejen tu verdadero potencial. El auténtico concepto de lujo no se trata de dinero, de etiquetas o de una fachada superficial, sino de cómo te muestras al mundo, de la forma en que te expresas, te mueves, interactúas con los demás, lo más importante, cómo te vinculas contigo mismo. ¿Cuándo imaginas algo exclusivo? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Quizá un coche de lujo, una joya única, o un lugar impresionante. Todos comparten algo en común. Son raros, de alta calidad y poseen una sensación de distinción. Lo más significativo es que estos objetos no necesitan la aprobación de nadie. Simplemente están ahí y el mundo los reconoce por lo que son. Así es como deberías presentarte. El inconveniente es que la mayoría ha sido condicionada para actuar de forma opuesta. Desde la infancia, se nos enseña a aceptar lo que viene, a mantenernos en silencio, a no sobresalir demasiado para evitar ser percibidos como prepotentes. Se nos transmite la idea de que debemos ser humildes, a veces hasta el punto de subestimarnos. Sin embargo, existe una distinción clara entre ser humilde y carecer de autoestima. No se trata de sentirte por encima de los demás, sino de valorar lo que eres y comportarte de acuerdo a ello. Este es el error de muchas personas. Viven atrapadas en una constante necesidad, buscando ser aprobadas, esperando que otros confirmen su valor. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te empeñas en conseguir aceptación, más complicado resulta alcanzarla. La clave está en transformar por completo tu forma de pensar. En lugar de solicitar, suplicar o intentar probar que mereces algo, empieza a actuar como si ya lo hubieras logrado. La clave principal para que te perciban como algo valioso es sencilla pero muy efectiva. Tu valor no está en venta. ¿Qué implica esto? Que no necesitas disminuir tus expectativas para adaptarte a los demás. Un diamante no pierde su valor solo porque alguien no pueda adquirirlo. Un diseñador de alta costura no ajusta el precio de su obra solo porque alguien no pueda costearlo. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que te conformas con menos de lo que mereces, estás enviando una señal al mundo de que no te consideras lo suficientemente valioso. Claro, esto no quiere decir ser inflexible o arrogante, sino tener una visión clara de lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. Muchas personas se quedan atrapadas en relaciones, empleos o circunstancias en las que no se les valora, solo porque temen estar solas o perder oportunidades. Lo que realmente se pierde es el respeto hacia uno mismo. Si deseas ser visto como algo valioso, es fundamental tener la seguridad de alejarte de lo que no resuena contigo. El mundo no solo te evalúa por tus palabras, sino también por la manera en que te muestras. Aquí entra la segunda clave. Tu apariencia habla por ti antes de que lo hagas. Esto no se refiere a la belleza física, sino a la presencia que proyectas, la manera en que eliges vestirte, cómo cuidas tu cuerpo y cómo gestionas tu lenguaje corporal. Todo ello envía un mensaje sobre quién eres. No se trata de invertir grandes sumas en ropa de marca, sino de transmitir una imagen que sea fiel a tu esencia. La auténtica elegancia no depende de la ropa que llevas, sino de la manera en que te presentas a ti mismo. Cuando una persona entra en un lugar y proyecta confianza, atrae la atención de inmediato. Su postura es erguida, su mirada tranquila, y sus gestos son medidos. No hay prisa, ni preocupación por encajar. Esa persona no necesita la aprobación de los demás porque ya la encuentra en su interior,
Y eso es lo que marca la diferencia entre aquellos que se consideran una alternativa y aquellos que son vistos como algo único. Aquí es donde se presenta la tercera clave. La calidad de tus palabras influye en la forma en que te perciben. La gente no solo retiene lo que dices, sino también el modo en que lo expresas. Aquellos que dejan una impresión duradera no se expresan de manera apresurada, no malgastan palabras ni tratan de llenar silencios con comentarios innecesarios. La comunicación que impacta es directa, concisa y, sobre todo, efectiva. Algunos piensan que hablar en exceso es un indicio de inteligencia o encanto, pero en realidad lo que realmente marca la diferencia es la moderación. Aquella persona que sabe cuándo guardar silencio y cuándo expresarse con firmeza será siempre apreciada por su sabiduría. Imagina a cualquier persona que consideres relevante. No necesita alzar la voz, ni lamentarse, ni pedir aprobación con palabras vacías. Su forma de expresarse tiene impacto porque proviene de una mente enfocada y de un autoconocimiento firme. Esto es lo que debes cultivar si deseas que los demás te perciban como un referente, no como una opción más. Claro, todo esto debe ir de la mano con la cuarta clave. Tu energía es lo que realmente te define. Puedes expresar las palabras correctas y lucir increíblemente bien, pero si tu energía no tiene ese magnetismo, los demás lo percibirán. No hay nada más cautivador que alguien que irradia confianza sin esfuerzo alguno. Sin embargo, esto no ocurre de inmediato. Se construye a través de la manera en que te comunicas contigo mismo y los pensamientos que nutres cada día. Louise Hay solía mencionar con frecuencia la influencia de las afirmaciones, y si deseas que los demás te vean como una persona fuera de lo común, es fundamental que domines la quinta clave: tener un control total sobre tus emociones y respuestas. Imagina a cualquier persona considerada un modelo a seguir, alguien que genera respeto y admiración, que comparten tranquilidad, no actúan de forma impulsiva, no se dejan afectar por provocaciones ni pierden la compostura ante situaciones externas. Tienen el control sobre sí mismos. En cambio, la mayoría de las personas está a merced de sus emociones, dejándose arrastrar por la ira, la ansiedad, el temor o la duda. Sus emociones están condicionadas por lo que ocurre a su alrededor. Si reciben palabras halagadoras, se sienten felices, pero si son cuestionados, su mundo se desmorona. Este es un error grave. Las personas con una presencia impactante no permiten que los elementos externos determinen su tranquilidad interior. Conservan su serenidad independientemente de lo que suceda a su alrededor. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Mediante una práctica mental continua. No se trata de suprimir los sentimientos, sino de manejarlos con sabiduría. Aquella persona que se deja arrastrar por el caos, que se deja envolver por el drama o que responde desde la desesperación, nunca será percibida como alguien de gran valía. El secreto está en cultivar la habilidad de observar las emociones sin que ellas nos controlen, tomarse un momento para respirar antes de reaccionar, mantener la serenidad en situaciones tensas, lo más importante, nunca mostrar desesperación o necesidad. Al alcanzar una estabilidad emocional, transmite seguridad en todos los ámbitos de tu vida. Ya no necesitas llamar la atención de manera forzada, ni suplicar, ni caer en disputas sin sentido. Esta calma interna es lo que distingue a los verdaderos líderes de aquellos que simplemente siguen a la masa, y es también lo que hace que los demás se perciban como alguien no solo digno de respeto, sino también de admiración. El control emocional es solo una pieza del rompecabezas. La sexta clave es aún más delicada, pero igualmente impactante. ¿Cómo gestionas tu tiempo y energía? ¿Te has dado cuenta de que los bienes más preciados no están al alcance de todos? No todo el mundo puede ingresar a un club exclusivo, conducir un coche de lujo o formar parte de los círculos más selectos. Y esto no ocurre por azar. La falta de disponibilidad aumenta su valor. Aquellos que son considerados solo una alternativa suelen ser quienes están siempre al alcance, aceptan cualquier cosa sin dudar y muestran una urgencia por ser aceptados. En contraste, quienes son valorados como algo exclusivo no ceden su tiempo con facilidad. Son cuidadosos al elegir en qué y con quién invertirlo. Rodéate de personas que no dependan constantemente de la aprobación ajena y cuya presencia realmente aporte significado.
Esto no implica desestimar a los demás o comportarse con prepotencia, sino ser consciente del valor de tu tiempo. Si ofreces tu atención sin discernimiento, los demás la percibirán como algo sin importancia. En cambio, si decides con quién compartes tu energía, dejarás claro que estar en tu vida es un privilegio, no algo garantizado. Aquellos que verdaderamente dejan huella en el mundo comprenden esto a la perfección. No permiten que cualquier persona forme parte de su círculo. Evitan conversaciones sin sentido y no desperdician su energía en vínculos que no les suman. Son conscientes de que su tiempo es su recurso más valioso y lo resguardan con firmeza. Por otro lado, hay un aspecto esencial que permite que todo lo mencionado funcione. Aquí es donde entra la séptima clave, el manejo del arte del silencio y el misterio. En una era en la que la gente muestra su vida sin restricciones y la sobreexposición se ha vuelto común, aquellos que saben mantener un toque de enigma logran destacarse de inmediato. Las personas más cautivadoras no son las que lo cuentan todo al instante, sino aquellas que dejan margen para la intriga, logrando un equilibrio entre lo que comparten y lo que mantienen en privado. No sienten la obligación de detallar cada acción que realizan y de dar explicaciones sobre sus elecciones. Por el contrario, permiten que los demás las conozcan de manera gradual. El misterio no se trata de ser distante o difícil de alcanzar, sino de comprender el impacto de la anticipación. Si eres demasiado rápido a mostrar quién eres, qué haces y qué buscas, pierdes la capacidad de sorprender. Por el contrario, si haces que la gente tenga que esperar un poco para conocerte, te vuelves automáticamente más cautivador. Una de las razones por las cuales las grandes personalidades históricas han siempre proyectado una cierta distancia es porque sabían que su presencia ganaba más poder cuando no todo estaba expuesto, no porque tuvieran algo que esconder. En este contexto, surge la octava clave, la habilidad de generar un impacto sin perseguirlo de manera directa. Muchos caen en el error de intentar impresionar a los demás de forma exagerada. Mencionan sus triunfos, alardean sobre sus éxitos y anhelan ser reconocidos constantemente, pero en lugar de generar admiración, logran el efecto opuesto. Quienes realmente ejercen influencia no necesitan probar su grandeza, ya que ésta se manifiesta por sí misma. No buscan ser el centro de atención, simplemente la atraen de forma espontánea. La razón: destacan por la excelencia en su labor. Cuando te destacas como una figura sobresaliente en tu área, cuando tu labor, tus decisiones, tu presencia demuestran un nivel superior, el reconocimiento llega de forma natural, sin necesidad de pedirlo. El lujo no necesita ser anunciado. No encuentras marcas de prestigio suplicando que los consumidores adquieran sus productos. Tampoco ves a los líderes influyentes buscando aprobación desesperadamente. En su lugar, generan algo tan valioso que todo el mundo desea ser parte de ello. Así es como debes actuar. Por último, llegamos a la novena clave, la más crucial de todas. Tu percepción de ti mismo es el fundamento de cómo los demás te ven. Puedes poner en práctica todas las estrategias anteriores, pero si no crees realmente en tu propio valor, nada tendrá efecto. La manera en que te ves influye directamente en cómo los demás te perciben. Si te ves como una alternativa, te tratarán como tal. Si no confías en tu propio valor, esa inseguridad se notará en cada una de tus relaciones. Pero, si verdaderamente te consideras una persona valiosa, alguien que ofrece algo único al mundo, esa seguridad se reflejará en todo lo que emprendas. No puedes ocultarlo. La gente tiene la capacidad de percibir rápidamente la inseguridad, la dependencia o la falta de sinceridad. Sin embargo, cuando te presentas con total claridad sobre quién eres, el mundo responde de manera acorde. La verdadera transformación tiene lugar aquí, cuando dejas de considerarte a alguien que necesita ser seleccionado y comienzas a comportarte como alguien que es la opción evidente. Todo se transforma. No se trata de arrogancia, sino de claridad. No es presunción, sino el reconocimiento de tu propio valor. Aquellos que tienen un valor real no buscan aprobación externa, ya que comprenden que su valía no depende de lo que los demás piensen. Al adoptar esta forma de pensar, al vivir desde una posición de seguridad, el mundo te ve de manera automática como una persona imposible de pasar por alto. Lo que distingue a quienes son vistos como excepcionales de aquellos que pasan desapercibidos es su habilidad para transmitir una confianza sólida e inquebrantable.
No se trata de una actitud prepotente ni fingida, sino de una seguridad profunda que surge desde lo más profundo del ser. Una convicción tan fuerte que los demás pueden percibirla sin necesidad de ser expresada verbalmente. Esa confianza no se fundamenta en la validación o los elogios de los demás. En realidad, no depende para nada de lo que piensen quienes nos rodean. Es una fuerza interna que se ha desarrollado a través de vivencias, crecimiento personal porque algunas personas pueden llegar a un lugar y atraer todas las miradas sin esfuerzo alguno, porque irradian una energía que las hace únicas. No intentan llamar la atención, pero lo consiguen de manera natural. Esto nos lleva a otro punto clave: el control de la comunicación no verbal. Mientras que muchos se concentran solo en sus palabras, aquellos que se destacan comprenden que el lenguaje corporal, el tono de voz y la mirada pueden transmitir mucho más que cualquier discurso. La postura, la manera de caminar y cómo aprovechas los silencios también son formas de comunicarte. Todo esto contribuye a la percepción que los demás tienen de ti. Si una persona parece nerviosa, con gestos abruptos o una postura encorvada, proyecta falta de confianza. En cambio, quien mantiene una postura erguida, realiza movimientos suaves controlados, respira de manera calmada y establece un contacto visual seguro, emana confianza, y esa impresión se queda en la mente de quienes lo observan. Un factor clave es la autonomía emocional. Muchas personas dependen de la aprobación ajena, dejando que su ánimo varíe dependiendo de la atención o el reconocimiento que obtienen. Esto genera una dependencia que, en lugar de hacerlas más atractivas, las hace más frágiles. Aquellos que verdaderamente son valorados como algo valioso jamás dejan que su bienestar emocional dependa de influencias externas. Una persona valiosa no se inquieta por ser aceptada o rechazada. No siente la necesidad de demostrar su valor ni de probar su relevancia de manera forzada. Su equilibrio interno es firme. Su bienestar no está atado a factores externos, y esta autonomía crea una energía magnética, ya que proyecta una sensación de autoconfianza que resulta sumamente cautivadora. Hay algo aún más impactante: la habilidad de generar respeto sin necesidad de forzarlo. Muchos piensan que, para ganarse el respeto, deben imponer su poder, hablar fuerte o exigir ser reconocidos. No obstante, aquellos que realmente inspiran respeto lo hacen de manera natural. No buscan ser aprobados ni validados. Simplemente actúan de una forma que deja en claro que no aceptarán menos de lo que les corresponde. Este tipo de individuos no requieren estar rodeados de grandes grupos ni ser el foco de la atención para que su presencia se haga evidente. Actúan con discreción, pero con una potencia que hace que sea imposible no notarlos. La clave está en poner límites firmes sin necesidad de justificaciones. No toleran que nadie los trate con menos respeto del que les corresponde, y si alguien lo intenta, simplemente mantienen su distancia. Otro aspecto fundamental en la percepción de alto valor es la creación de una identidad firme. Las personas que realmente dejan huella no son aquellas que intentan adaptarse, sino las que desarrollan una esencia propia. No siguen modas sin cuestionarlas, ni ajustan su carácter para complacer a los demás. En cambio, generan un estilo personal, una manera única de comunicarse y una presencia que las hace sobresalir. Un fallo frecuente es intentar complacer a todos. Esto no solo es una tarea imposible, sino que también debilita la autenticidad. Aquellos que realmente dejan una marca no temen destacar por ser diferentes. No buscan ser adorados por todos, sino que se concentran en ser genuinos con ellos mismos. Y esa autenticidad se transforma en su principal ventaja. Un aspecto importante es el enigma. En una época de constante exposición, donde casi todos revelan cada aspecto de su vida, las personas que deciden guardar para sí mismas una parte de su ser se convierten en figuras fascinantes. Cuando se ofrece información en exceso, ésta pierde su atractivo. Pero cuando alguien sabe controlar lo que comparte, despierta el interés. El misterio no implica ser inaccesible o distante, sino reconocer que lo que está por descubrir siempre resulta más fascinante que lo evidente. Cuando todo de una persona se hace visible, se pierde la sorpresa y el interés. Sin embargo, cuando hay un toque de reserva, cuando no se puede anticipar cada acción, el interés se mantiene intacto.
Un aspecto clave es cómo gestionas tu atención. Muchas personas ansían estar en el centro de la atención, pero lo hacen de forma que revela una carencia. Aquellos que realmente son considerados valiosos no persiguen la mirada de los demás, sino que la captan de forma espontánea. ¿Cómo lo logran? Mediante la calidad de su presencia, no por tratar de ser observados. Esto significa algo muy sencillo. Cuando llegas a un lugar, no es necesario que lo demuestres con palabras o gestos exagerados. La seguridad que tienes en ti mismo, la forma en que te desplazas, la calma con la que observas, todo eso dice más que cualquier intento artificial de llamar la atención. También está la habilidad de inspirar a los demás. Mientras que algunos intentan destacar a costa de los demás, las personas que realmente generan un impacto duradero son aquellas que, con su simple presencia, fomentan el desarrollo de los demás. No requieren disminuir a nadie para brillar. En lugar de eso, su manera de comunicarse, su confianza y su sabiduría aumentan la calidad de cualquier conversación y la energía en el entorno donde se encuentren. Este tipo de individuos no solo inspiran admiración, sino que también dejan una huella duradera. En un entorno donde muchos intentan captar miradas a través de lo superficial, ellos se distinguen por su profundidad. Su magnetismo no se apoya en palabras vacías ni en comportamientos premeditados, sino en una genuinidad que realmente impacta. Al final, existe una clara distinción entre los que pasan desapercibidos como una opción más y los que son vistos como únicos e incomparables, la habilidad de seguir evolucionando. Aquellos que se quedan satisfechos con lo que han alcanzado, que se aferran a una versión pasada de sí mismos, pierden importancia con el paso del tiempo. En cambio, quienes comprenden que el desarrollo es un proceso constante siempre logran captar la atención. Este concepto se aplica a cualquier ámbito. Un artista que no actualiza su creatividad, un líder que deja de ser innovador, una persona que se queda en su zona de confort, todos eventualmente pierden su influencia. Aquellos que continúan explorando, aprendiendo y poniéndose a prueba mantienen su encanto intacto. En realidad, ser percibido como alguien valioso no tiene que ver con la apariencia, el dinero o el estatus. Tiene que ver con cómo gestionas tu energía, tu tiempo, tus palabras y tu evolución. Se trata de la manera en que creas una presencia que no puede pasarse por alto, porque cuando verdaderamente vives según estos principios, no necesitas demostrar tu valor a nadie, simplemente lo irradias. Cuando vemos a alguien que parece representar un nivel de valor más elevado, no se trata únicamente de lo que expresan o de sus acciones, sino de una influencia que ejercen sobre quienes están cerca de ellos. No es un solo elemento el que crea esta impresión, sino una serie de factores que se combinan de manera delicada pero impactante. Uno de los aspectos más interesantes de la fascinación que provocan estas personas es su control sobre cómo se percibe el tiempo. No se ven atrapados por la urgencia ni por la prisa que gobierna a muchos. Comprenden que el tiempo no debe gastarse en lo que no fomente el desarrollo personal, ni en circunstancias que solo producen desgaste emocional. Aquella persona que actúa con serenidad, que no se apresura en sus elecciones, que no permite que el ritmo ajeno marque su propio paso, transmite una sensación de total dominio sobre su vida. Sin embargo, existe algo aún más profundo en nuestra conexión con el tiempo. La habilidad de hacer que los demás perciban que cada instante compartido con nosotros tiene un propósito. Mientras que muchos intentan llenar los vacíos con palabras superfluas o se empeñan en impresionar con discursos largos y forzados, quienes dominan el arte de la pausa, la intensidad y la profundidad en una conversación logran destacar sin necesidad de grandes gestos. Un aspecto que no debe pasarse por alto es la habilidad de dejar una impresión duradera sin recurrir a exageraciones. Mucha gente piensa equivocadamente que ser recordados requiere ser ruidosos, atraer miradas con comportamientos extravagantes o crear una personalidad artificialmente llamativa. Sin embargo, la verdad es que quienes realmente dejan una marca no necesitan artificios, sus palabras son certeras, sus movimientos son deliberados, su mirada transmite confianza y su presencia deja una huella notable. La distinción entre aquellos que son considerados fundamentales y quienes pasan inadvertidos radica en la manera en que gestionan su propia identidad. Quien no tiene una comprensión clara de sí mismo,
Quien constantemente cambia su comportamiento para ajustarse a diferentes circunstancias y busca validación externa de forma continua, terminará siendo visto como innecesario. Por otro lado, una persona con una identidad firme, que no cede en sus valores ni en su autenticidad, se convierte en un modelo a seguir. Además, resulta fascinante observar cómo estas personas manejan la energía que emanan. No solo su forma de hablar transmite, sino que cada pequeño gesto de su actitud también habla por sí mismo. La forma en que ingresan a un lugar, la conexión visual que establecen, el ritmo de su respiración y la postura con la que se presentan. Todo esto genera una presencia que no requiere ser proclamada. La forma en que gestionan sus interacciones también es fundamental. No buscan acaparar miradas, pero cuando expresan algo, sus palabras tienen impacto. No sienten la necesidad de hablar por hablar, pero cuando participan en una conversación, lo hacen con un propósito definido. Comprenden cuándo guardar silencio y cuándo pronunciar una afirmación que perdure en la memoria de quienes los escuchan. Un punto clave es cómo gestionan su impacto en los demás. No intentan persuadir ni imponer sus perspectivas, más bien, dejan que sus actos sean su mejor argumento. No anhelan elogios ni validación, pero, sin proponérselo, terminan ganándose el respeto. No sienten la necesidad de probar su valía, ya que ésta se manifiesta de forma natural en su comportamiento. Un aspecto fundamental es la habilidad de mantenerse auténtico sin depender de la validación de los demás. La mayoría de las personas ajustan su comportamiento por temor a ser juzgadas, por el deseo de encajar o por la inseguridad que genera sentirse fuera de lugar. Sin embargo, aquellos que realmente sobresalen han superado esa barrera. No necesitan la aprobación de los demás, ya que han desarrollado una confianza interna que los vuelve indiferentes a las opiniones externas. En este nivel, aparece otro aspecto fundamental, el desapego. Aquellos que son percibidos como valiosos no dependen de la aceptación, la validación o la comprensión de los demás. No sienten la necesidad de probar su valía, ya que entienden que la auténtica fortaleza no depende de la aprobación ajena, sino de la seguridad en uno mismo. No buscan desesperadamente ser el centro de atención ni intentan agradar a todos, pues saben que mayor privilegio es la libertad de ser fieles a su esencia sin hacer sacrificios innecesarios. Sin embargo, hay un aspecto adicional que los diferencia: su habilidad para dirigir su propio destino. No confían en que las circunstancias jueguen a su favor, no se lamentan por aquello que escapa de su control ni dejan que factores externos dicten su rumbo. Poseen una visión definida de sus objetivos. En vez de aguardar a que el entorno se ajuste a sus aspiraciones, toman la iniciativa y generan las condiciones necesarias para alcanzarlos. No cabe duda de que la sensación de exclusividad y alto prestigio no se forja de manera superficial. No se trata de simples apariencias, riqueza o adornos externos. Más bien, es el resultado de una mentalidad firme, una presencia impactante, una selección cuidadosa, el control de las emociones y una confianza profunda en la propia esencia. Si prestamos atención a quienes transmiten una imagen de sofisticación, distinción y prestigio, notaremos un rasgo en común: no se esfuerzan por ajustarse a lo que otros esperan de ellos. En una sociedad donde muchos anhelan ser aceptados, aquellos que realmente sobresalen lo logran porque han comprendido que su valía no depende de la aprobación ajena. Resulta sencillo distinguir a alguien que se conduce con absoluta confianza de otra persona que adapta su actitud en busca de aprobación. Aquellos que proyectan un aire de autenticidad jamás imponen su presencia ni sienten la necesidad de explicarse. En cada interacción, tienen pleno control sobre su energía, su tiempo y su entorno. No sienten la urgencia de probar nada, ya que la auténtica autoridad no requiere ser anunciada. Esto se hace aún más notorio en la comunicación. Existen personas que, al expresarse, captan la atención de inmediato, no por alzar la voz ni por decir cosas extraordinarias, sino porque cada palabra tiene impacto, cada pausa transmite significado y cada mirada refleja propósito. No apresuran sus palabras para llenar vacíos incómodos, ya que comprenden que el verdadero poder reside también en el silencio, en la serenidad y en la seguridad de no actuar con prisas. La atención es un elemento fundamental. Muchos luchan por conseguirla,
Pero aquellos que realmente se destacan saben que la atención no se implora, sino que se atrae de manera orgánica. No sienten la necesidad de ser vistos o reconocidos con desesperación, ya que su sola presencia tiene poder de captar la mirada. No presumen de sus logros, pues sus acciones hablan por sí solas. No necesitan demostrar su valor, ya que quienes los rodean lo intuyen sin necesidad de palabras. Sin embargo, hay un aspecto aún más profundo en este concepto de exclusividad: la falta de dependencia. Cuando alguien muestra que necesita algo o a alguien para sentirse realizado, pierde su poder de forma inmediata. El verdadero lujo no se encuentra únicamente en lo tangible, sino en la sensación de independencia, en la habilidad de disfrutar de su propia compañía sin depender de elementos externos para sentirse valioso. Por eso, las personas con este tipo de magnetismo no intentan llenar vacíos emocionales a través de relaciones superficiales, no necesitan la validación de los demás para sentirse valiosas y no se aferran a circunstancias que ya no favorecen su desarrollo. Esta ausencia de necesidad de aprobación externa proyecta una sensación inmediata de autonomía y fortaleza. Asimismo, estas personas comprenden que la manera en que establecen sus límites influye en cómo son vistas, mientras que otros permiten comportamientos indeseados a su alrededor con tal de encajar. Aquellos que realmente transmiten una sensación de alta estima personal definen sus límites de manera clara, no aceptan el maltrato, evitan que su tiempo sea desperdiciado y no se dejan influenciar por manipulaciones emocionales. Este grado de exigencia en las relaciones no solo les permite alejarse de influencias perjudiciales, sino que también fortalece su sentido de autoestima. Cuando alguien no está al alcance de todos, su compañía se vuelve más valiosa. Por otro lado, quienes siempre están dispuestos a decir sí, disponibles en todo momento y ansiosos por complacer a los demás, acaban perdiendo su autenticidad y su influencia. Un factor clave es la manera en que enfrentan los obstáculos y las dificultades. Es fácil proyectar una sensación de confianza cuando las cosas van bien, pero la verdadera diferencia se revela en tiempos de crisis, cuando ocurre lo imprevisto. Aquellos que han cultivado esta mentalidad no se dejan vencer por el miedo, no caen en la desesperación y buscan a alguien a quien culpar. En lugar de reaccionar impulsivamente, examinan, responden de manera estratégica y se ajustan con astucia. Esta habilidad para conservar el control en momentos complicados envía un mensaje contundente: nada ni nadie tiene poder de desestabilizarlos. Cuando una persona muestra que no es susceptible a lo que sucede fuera de ella, gana inmediatamente un mayor respeto y admiración. Existe otro factor que a menudo se ignora, pero que influye enormemente en cómo se percibe la exclusividad: la habilidad de generar expectativas. Mientras que hay quienes comparten todos los detalles de su vida desde el principio de una conversación, aquellos que dominan el arte del misterio comprenden cómo mantener la atención y el interés en todo momento. El misterio no se trata de ser inaccesible, sino de saber equilibrar la cantidad de información que se revela. Cuando todo sobre alguien se vuelve previsible, se pierde la esencia. Pero cuando existe una sensación de exploración continua, donde cada interacción revela algo nuevo, se crea un encanto que persiste con el tiempo. Este concepto es válido en todos los aspectos de la vida. En los negocios, los productos más especiales no muestran todo su valor desde el principio. En las relaciones, las personas más cautivadoras no comparten toda su historia en la primera charla. En la vida personal, quienes realmente dejan huella no son los que exponen cada aspecto de su vida, sino aquellos que dejan que los demás descubran su verdadera esencia con el tiempo. La exclusividad no solo se refiere a lo que se muestra hacia el exterior, sino también a lo que se nutre internamente. La forma en que una persona se cuida, no solo en el aspecto físico, sino también en lo mental y emocional, determina la calidad de la energía que emite. Aquellos que invierten tiempo en su desarrollo personal, que no se conforman con lo común, que buscan constantemente su evolución, inevitablemente sobresalen en cualquier entorno, y es precisamente esa búsqueda de crecimiento lo que los mantiene en constante relevancia. Mientras algunos se quedan atrapados en lo familiar, en lo que ya dominan y les resulta cómodo, aquellos que realmente son considerados excepcionales no dejan de aprender. No se conforman con lo que ya conocen, sino que buscan constantemente nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevos retos,
Esto implica una actitud de constante crecimiento. No se limitan a la zona de confort, sino que buscan estar en compañía de personas que los motiven a evolucionar. No se quedan satisfechos con sus logros, sino que se cuestionan constantemente cómo pueden alcanzar nuevas alturas. No dejan que el temor al cambio los frene, ya que han comprendido que la transformación es fundamental para seguir siendo exitosos. En resumen, el ser percibido como algo exclusivo y no como una simple alternativa depende de la mentalidad, la presencia y la capacidad de ser selectivo. No se trata de fingir, sino de reflejar una esencia que es imposible de pasar por alto. No se trata de buscar miradas, sino de atraerlas de manera natural. No se trata de encajar, sino de destacarse por la autenticidad y la confianza que se irradia.